eh, estamos estudiando las jornadas y si me ayudas a poner la imagen, Emily, el mapa donde están, a ver si puedes encontrar, donde están las flechas rojas y vamos a ver, hay otra parecida a esa. Si ustedes notan, ellos ya han avanzado mucho. Hay que recuerden, salieron Ramesés y ya subieron toda esta parte y ahora van de regreso para llegar a la tierra prometida, pero ahorita están aquí en Cádiz. En Cádiz, esa es la jornada que estamos desarrollando. Y les dije que aquí hay un camino para llegar más derecho, pero ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué no fueron acá. Entonces aquí está el desierto de Sin, que es Cádiz, y ellos, y aquí está Moab, esa parte es Edom, esta parte es Edom, y ahorita ustedes me van a entender por qué. Estamos en Números 33, 36, es el segundo mensaje de esta jornada. Números 33, 36 dice: salieron de Etzión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cádiz. Entonces, estamos en la jornada que se llama Cádiz en el desierto de Sin. Recuerden que son 42 estaciones desde Ramesés hasta llegar a Canaán. Son 42 estaciones y en cada estación es una experiencia. Ahora, fíjense que la experiencia que Dios nos da en cada jornada no es para confiar en la experiencia. Para el mundo eso es normal, de que, por ejemplo, cuando uno va a ir a pedir trabajo, piden experiencia, ¿no? ¿Cuánta experiencia traes? Y aunque es buena la experiencia, pero la experiencia que Dios nos da no es para que nosotros confiemos en la experiencia, sino que la experiencia que Dios nos da es para que eso nos lleve a desconfiar de todo excepto del Señor mismo. La razón por la cual Dios nos mete en cada experiencia es para que aprendamos a confiar en Él. Ese es el propósito, no es para confiar en la experiencia, aunque es buena la experiencia, pero no hay que confiar en eso. Por eso les digo que si los mundanos o las personas que tienen sus empresas y todo eso, que cuando uno vaya a pedir trabajo, que le preguntara a uno: ¿crees en Dios? ¿Confías en Dios? Y eso sería lo mejor, porque cuando alguien cree en Dios, confía en Dios, tiene temor y desarrolla mejor su trabajo, ¿no? Pero regularmente se pide la experiencia, ¿no? Me acuerdo en una ocasión, mis jefes me llamaron y me querían dar un poquito de aumento, ¿no? Un poquito más de lo que ganaba. Y le dije a ellos, les agradezco mucho, pero realmente quiero que sepan que no estoy trabajando para ustedes, estoy trabajando para mi Dios. Y se sorprendieron ellos porque, y le dije, y como trabajo para Él, yo le echo ganas porque no estoy tratando de agradar al hombre, sino para mi Dios. Él lo ve todo. Porque yo me puedo esconder de ustedes, porque hay gente que dice: ¿qué estás haciendo? Estoy matando el tiempo, ¿no? Pero cuando uno sirve a Dios, o trabajas para Dios, lo trabajas como si fuera para Dios, tratas de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Y eso es lo mejor. Entonces, ahora aquí en Cádiz, en esta jornada, que vamos a ver la segunda parte hoy, fue una jornada en donde el pueblo del Señor falló. Esta es la jornada número 33, 33, ¿va? Jornada número 33, y faltan nada más 9 jornadas para que ellos terminen
toda la trayectoria, toda la marcha. Pero, y uno diría, ya son 33 jornadas, ya habían aprendido todo. Pero vamos a ver que otra vez el pueblo volvió a fallar, pero lo más grave es de que aquí la falla fue de los líderes, que los que llevaban la delantera. Por eso esto es un desafío para todos nosotros. No pensemos que como soy pastor, soy anciano, soy diácono, que ya no fallo, o sea, fallamos todavía. Por eso no hay que confiar en nosotros, no hay que confiar en la experiencia, hay que confiar en Dios, Él no falla. Entonces vamos a ver más detalles aquí en Números 20. Y se acuerdan que en Génesis también citamos la otra vez y dijimos que Cades y la otra palabra Emispat, esa es otra palabra que es el mismo lugar. Vamos a poner otra vez la imagen para que ustedes vean. Cuando ellos llegaron aquí en Cades, este lugar tenía otro nombre, se llamaba Emispat, así lo vimos en Génesis, y que es Cades. Y cada una de esas palabras tiene un significado. Cades y Emispat. ¿Qué significa Emispat? Emispat significa la fuente del juicio y Cades significa la santidad de Dios. O sea que hasta acá Dios sigue juzgando. Entonces, y Él juzga porque Él es santo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos en el mensaje pasado que si nosotros hemos de juzgar, pues significa que nosotros llevamos una vida santa, una vida santificada? Porque no podemos juzgar y nosotros estar peor que la persona a la que juzgamos. Por eso dice que, ¿por qué echas de ver? O como dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, es bueno juzgar, pero que realmente llevamos una vida irreprensible, porque si no, también podemos, Dios dice, ¿por qué miras la paja y no ves la viga que tú llevas? Entonces, aquí en Cades, Dios va a disciplinar, aquí en esa parte. En toda esa experiencia Él vino disciplinando, pero no termina la disciplina sino hasta acá. Todavía no sé, todavía nos falta ver otras jornadas, pero hasta Cades, este lugar, Dios sigue disciplinando a su pueblo. Aquí somos juzgados por el Señor para no ser condenados con el mundo. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, hablando sobre la Santa Cena, dice que nosotros celebramos la Cena del Señor y es un juicio? ¿Para qué? Para que no seamos juzgados con el mundo. O sea que el juicio de Dios empieza primeramente en casa. Entonces, ¿cómo es ser juzgado con el mundo? Ser juzgado en el mundo es hasta el final, hasta el juicio del gran trono blanco. O sea, nosotros no queremos llegar acá, por eso aún el Señor en su venida pone un tribunal, se llama el tribunal de Cristo, y dice que para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero ahorita, desde ahorita ya está disciplinándonos, está juzgándonos. Vamos a ir a Números 10, capítulo 10, versículos 1 al 12. Voy a leer estos versículos y ustedes a la vez mediten y piensen en lo que está pasando aquí. Métanse a la escena. Dice Números 10, del 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión,
y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme de delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En estos versículos, si ustedes pusieron atención, ¿sí se puso en la pantalla o no? 20, perdón. 20 del 1 al 12, yo estaba mal. Ok, pero sí me escucharon, ¿no? Ok, creo que estuvo mejor así. Números del 20 del 1 al 12. ¿Por qué no me dicen nada para detenerme? Es que mi Biblia así está. Números 20 del 1 al 12, ok. Si ustedes escucharon lo que yo estaba leyendo, si ustedes notaron, y lo dije en el miércoles pasado, en estos versículos no vemos de parte de Dios ni el más mínimo reproche. Miren lo que dice, porque ellos hablaron y dijeron: ¿por qué nos has hecho subir? ¿Por qué? Si todo esto. Y dice que entonces, ¿qué hizo Moisés en el versículo 6? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y dice el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación. Si usted no ve ningún reproche ahí. Y dice: tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación a sus bestias. Si ustedes notan ahí, ningún reproche. Dios no le reprochó hasta ahí. Pero fíjense lo que hizo Moisés. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, ahora, ¿Dios dijo eso? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Si ustedes notan, Dios no le reprochó nada. ¿Quién sí le reprochó al pueblo? Moisés. Por eso nosotros, miren, en Mateo capítulo 24, en el contexto, dice que cuando el Hijo del Hombre venga, muchos van a estar maltratando a los consiervos. Puse una parábola, está hablando de que si no tenemos cuidado, los líderes, los pastores, podemos estar maltratando a los hermanos. Y realmente, hermano, qué Dios tan misericordioso, tan maravilloso, a pesar de que el pueblo se quejó, murmuró, Él no le reprochó. Pero Moisés sí le reprochó y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Y hace una pregunta: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y miren lo que él hizo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas.
y bebió la congregación y sus bestias. Miren lo que él hizo. Y el 12 dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser privados de participar en la manifestación que viene. Y aún eso va para nosotros los líderes, los pastores. Entonces, no vemos ningún reproche de parte de Dios. Dios solamente le dijo a Moisés, toma la vara, háblale a la peña y sacarás aguas y darás de beber a la congregación. Es lo único que él tenía que hacer. Toma tu vara, que es la autoridad, ve a la peña y háblale. ¿Por qué Moisés golpeó si Dios le dijo que le hablara nada más? Porque Dios le había dicho una primera vez. La primera vez en Horeb, en el monte Horeb, Dios le dijo golpea a la peña. Ahí sí le dijo golpea. Pero esta segunda vez, Dios simplemente le dice háblale. No tienes que golpear a la peña otra vez. ¿Qué significa que la primera vez sí le dijo que golpeara a la peña y a la segunda se le dijo que solo le hablara? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no le dijo lo mismo las dos? Es que tiene un significado para nosotros. Primeramente, tenemos que ver quién es la roca. Vamos a ir a 1 Corintios 1:4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de toda la travesía, de todo el viaje de ellos. Acuérdense que de día una columna de nube, de noche columna de fuego, ¿no? Y pasaron el mar, ¿no? Fueron bautizados, dice, y el 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, golpea en Horeb la primera vez, y ya en la segunda vez no le dice que golpee, sino que le hable? Porque la roca era Cristo. La roca que seguía, la roca que les daba de donde salía agua para que ellos bebieran, era Cristo. Entonces, ¿notan ustedes que la roca representa a Cristo? Ahora, ¿y por qué nada más una vez? ¿Por qué no por una segunda vez se tenía que golpear a la roca? Porque la primera vez el golpear la roca y la roca fue herida. Está hablando de la muerte de Cristo. ¿Qué no dice la Biblia que por sus heridas fuimos todos llamados, sanados? O sea, eso tiene que ver con su muerte y con su crucificación. Entonces, él nada más una sola vez, por eso él murió una sola vez, ya no más. Entonces, dice que cómo va a ser golpeado una vez o otra vez, 2 veces o 3 veces. Cuando Moisés estaba haciendo eso, él no, aunque él entendía las figuras, pero le cegó el enojo, la molestia, la incredulidad del pueblo, pues. Pero tampoco él creyó aquí, porque dice que es como si no hubiera basado la muerte de Cristo. Y fíjense, hermano, que a veces nosotros, dice el escritor de Hebreos, que nosotros actuamos así, como si no bastase el sacrificio de Cristo. Y si ustedes leen el capítulo 10 de Hebreos, está bajo el contexto de no dejar de congregarnos. ¿Por qué causa a veces nosotros dejamos de congregarnos? Porque hay pecado. No hay pecado, hay situaciones, hay algo en nuestro corazón, por eso nos aleja de la comunión. Acuérdense de Adán y Eva, cuando ellos pecaron,
¿qué fue lo primero que hicieron ellos? No se escondieron, no se apartaron de Dios. Entonces, cuando alguien no quiere reconocer, porque la cosa no es pecar, o sea que Dios sabía que íbamos a seguir pecando, por eso hemos hablado en otro tiempo de la vaca alazana, el sacrificio. Pero ahora tenemos que entender que cuando nosotros no venimos, no queremos reunirnos por causa del pecado, entonces estamos diciendo que Cristo muera otra vez, pero si Él ya murió. Ahorita no es de que Él muera otra vez para esos pecados, no. Solamente es que le hablemos de qué manera, que confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire, hermano, lo que nos aparta de la comunión de la iglesia es el pecado, pero Cristo no necesita morir otra vez. Él ya murió una vez por todas. Lo que necesitamos nosotros es, si pecamos, confesemos nuestros pecados. Que no haya incredulidad de nosotros por esos pecados que cometemos. Ahora, no estoy diciendo que Dios nos está dando la licencia o el permiso de seguir pecando, al fin que ahí está la sangre, no. Es que nosotros pecamos ocasionalmente. Entonces, por eso que necesitamos ver lo que pasó aquí, porque en el versículo 11, ahí dice claramente que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y gracias a Dios que salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Qué misericordia de Dios, ¿no? Hermanos, aún a pesar de que el líder a veces falla, Dios es tan misericordioso que responde, ahí está. Sus mismos líderes representándolo mal. Vemos qué paciencia de Dios, porque Moisés en vez de hablarle a la roca, le golpeó 2 veces, dice. No le creyó. Él a lo mejor dijo, pues que la primera golpeé y si hablo esta vez, a lo mejor, imagínese, hermano, que Dios lo mande a usted a hacer eso. Yo creo que llega un momento en que uno dice, ¿y si no? ¿Y si no pasa? Por ejemplo, si Dios le pide a usted ir a orar por un enfermo, por un hermano ahí, una hermana, y le dice, ve y ora por la persona. Y a veces uno no hay mucha fe porque, ¿y si no se sana? Y es por eso que Moisés actuó de esa manera, por eso tenemos que aprender. Qué paciencia de Dios, cómo es Dios. Pero ese pecado, aunque Él es misericordioso, Él es clemente, Él es paciente, toda desobediencia, toda incredulidad que es pecado trae su consecuencia. Porque dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, ¿se dan cuenta? Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, para todos los líderes, los ancianos, los diáconos, el pastor, todos los que estamos delante de la iglesia, que somos tipo de Moisés, de Aarón, para poder conducir a la congregación a la tierra, hay que creer. Hay que creer. Amén. Tenemos que ser gente de fe. Por eso les digo que el escritor de Hebreos habla mucho acerca de la fe. En el capítulo 11 muestra lo que es la fe. Y no tener fe es dejar de reunirnos, dejar apartarse de la comunión. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, entonces, sobre todo, miren hermanos, por ejemplo, nosotros que estamos delante de la iglesia, por eso yo exhorto a los líderes que no dejemos la reunión de la iglesia porque el dejar de reunirnos es una muestra de nuestra incredulidad. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar al pueblo? Imagínense que hermanos, vayan porque yo no voy a ir. O sea, no se puede.
Hermanos, reúnanse, yo no voy a ir. Por supuesto, cuando hay algo que hacer, pues uno no puede. Por ejemplo, las oraciones, los martes que hemos tenido oración a las 8 aquí, 2 martes no pudimos venir mi esposa porque teníamos cita al hospital, allá en el hospital general. Pero, pero eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Pero por eso es una exhortación aquí para los líderes. Y después ustedes pueden decir, habla, Señor, háblales. A los líderes, a los ancianos, a los servidores, a los diáconos, que son los diáconos, al pastor, todos ellos necesitamos, Dios nos está hablando a nosotros porque para poder conducir a la congregación necesitamos ser gente de fe, creer, porque si uno no cree y duda, vacila, no puede introducir al pueblo de Dios a la tierra de su posesión. Y eso le pasó aquí a Moisés y a Aarón. Y Dios dijo, ¿cuál fue el problema? No solo fue el enojo, fue la incredulidad. Porque ellos se enojaron contra el pueblo. Y además de eso, no le creyeron a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener temor, ¿no? A veces dicen cuando se celebra el día del papá y me dicen los hermanos que usted tiene muchos hijos y rebeldes, ¿no? Y pues eso a veces ni me gusta que me digan eso, porque si me enoja pues y no quiero enojarme, pues ya vimos lo que pasó aquí, ¿no? Porque dicen es que soy uno de sus hijos, pero bien rebeldes. No, hermano, o sea, mire, Dios tiene que dar el corazón al pastor para que tenga un corazón de pastor, valga la redundancia, ¿no? O sea, no cualquiera tiene un corazón de pastor. Tener un corazón de pastor es amar a los hermanos. Amar a los hermanos, a pesar de que a veces sus comportamientos no son adecuadas, pero tiene uno que amarlos. Por eso cuando a mí me hablan mal de un hermano, sí me molesta, porque ¿cómo vas a hablar eso si es nuestro hermano, si él está conmigo? ¿No? Entonces, pero vemos que aquí Moisés y Aarón, ellos se molestaron. Por eso le digo que no hablen mal de los demás porque me molesta y eso está mal. Y aún nos lleva a la incredulidad. Porque dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Aquí santificarme en otra versión dice para honrarme. Por ejemplo, si Moisés y Aarón hubieran hablado a la roca en vez de darle golpes, y cuando le hubieran dicho, roca, Jehová dijo, Dios dijo que tú tienes que darnos agua, y lo creemos, eso hubiera honrado el nombre de Dios. Pero ¿qué hizo Moisés? En vez de hablar, 2 veces lo golpeó y hirió una vez más, y por eso no entraron a la tierra. Pero aquí tiene que ver la fe y la obediencia, pues. No creíste en mí para santificarme, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Solo por una fe que santifique y honre al Señor se puede conducir al pueblo de Dios a tomar posesión. Y esto es una lección para los líderes. Por eso todos los líderes tenemos que amar las reuniones de la iglesia y creer, y eso anima a los demás, pues. No, anima a los demás. Yo sé que es difícil venir a una reunión. Yo sé que muchos de ustedes están cansados, pero hermano, eso anima. Eso anima, la verdad anima. ¿No? Y entonces, si el Señor nos llama a algunos de nosotros para el liderazgo en su pueblo, no pensemos que las personas a quienes servimos van a tomar posesión de la tierra si nosotros somos incrédulos. Otra vez, repito esto. Nosotros tenemos que creer en Dios para aquellos a quienes el Señor nos encomendó puedan ser conducidos por nosotros. Eso aplica también en una casa, en una familia. Si los papás no son de fe, no le creen a Dios, ¿qué
hacia dónde van a estar llevando a sus hijos. Por ejemplo, cuando hay un problema, hay una situación, o sea, no le creemos a Dios. Hace tiempo estaba con el pastor Cayetano y la fe de él me animó mucho, porque me acuerdo que ahí donde estábamos decían que ya no querían que estuviéramos ahí porque ya éramos muchos. Y yo me preocupé porque digo, pues ¿dónde voy, no? Y él me dijo, y estábamos platicando y yo estaba angustiado. No sé si la esposa de él estaba angustiada, pero él dijo una cosa: por mientras vamos a ir a dormir, mañana Dios dirá. Y eso me animó a mí, porque ese es confiar en Dios, no afanarnos en algo. Y eso anima. Por ejemplo, si hay un problema en su casa, los papás tienen que confesar, tienen que creer eso. Dios tiene el control de todo. Dios está con nosotros. Él tiene el cuidado de nosotros. Y esa fe conduce a sus hijos a Dios. Amén. Por eso es importante lo que estamos hablando. Por eso hoy le estoy diciendo que la reunión de la iglesia, en eso estamos demostrando nuestra fe. Y eso impacta la vida de los que están con nosotros. Por eso es importante, hermanos. Amén. Porque aquí estamos para llevarnos, para ser introducidos al disfrute pleno de Cristo como la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que creer en Dios por la fe nuestra, que santifica, que honra el nombre de Dios, que muestra que el nombre de Dios es fiel, que se puede confiar en Dios. Es lo que ellos tenían que hacer. Le hubieran hablado a la roca y fue por la palabra de Dios, pues. Entonces eso hubiera santificado, hubiera honrado el nombre de Dios en el pueblo. Porque se acuerdan que un día dijeron, también se quejaron y dijeron, ¿y está Jehová por nosotros o no está? ¿Se acuerdan? Y Dios siempre tenía que hacer algo para que ellos, para esos incrédulos que estaban ahí. Amén. Por eso aquí dice que las señales externas son para los incrédulos. Si usted es un incrédulo, usted necesita una señal externa, un milagro, algo ahí, un milagro de sanidad, algo que se manifieste, algo externo. Pero si usted es un creyente, no necesita de eso. Usted confía en Dios, usted descansa en Él. Es lo que Dios quiere. Amén. Por eso estamos entendiendo esto, porque Dios es fiel, hermanos. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, le creemos, podemos ayudar a la gente a que tome posesión de la tierra que representa a Cristo. Pero si nosotros mismos somos incrédulos y nuestro tipo de servicio en la iglesia demostramos que no confiamos en Dios y aún usamos ciertos métodos por si Dios falla, por ejemplo. Es común. Nosotros aquí estamos pagando la renta. Quiero poner este ejemplo. Nosotros no tenemos que confiar lo que hay en el fondo, o ¿cómo se llama? El fondo o el apartado que tenemos ahí. En ese no tiene que estar nuestra confianza. Nuestra fe tiene que estar en que sí, Dios va a proveer para el día primero de cada mes y dar la renta. Porque si nosotros confiamos en lo poquito que hay, entonces esa no es fe. Entonces decimos, por si no hay, allí tenemos. No. O sea, está bien tener un guardadito ahí. Por ejemplo, si usted tiene un dinero en el banco donde usted lo tiene, donde quiera que tenga su guardadito, su confianza no tiene que estar en eso, sino que su confianza tiene que estar en Dios. Porque eso hoy hay y mañana ya no. Entonces es lo que Dios nos está enseñando aquí, porque es lo que hizo Moisés. Por si le hablo a la roca y no me responde, mejor le golpeó. Y le golpeó 2 veces, dice.
¿Y Dios qué dijo? Háblale, háblale. Por eso Pablo dice que, a ver, ¿cómo dice Pablo? Pues ya se me fue. Que por nada estemos afanosos, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Han leído ese versículo? O sea, tenemos que hablarle. O sea, si algo le preocupa al cristiano, ¿qué tiene que hacer? Díselo a Dios. Y uno dice, mejor voy a hacer esto por si falla acá. Ya uno está confiando en sí mismo. Confiemos en Dios. Amén. Entonces, hermano, esto que está hablando a los líderes, está hablando a los papás, a los padres de familia, a la iglesia en general, no es fácil, esto se aprende. Pero si no se aprende, miren a dónde los llevó a ellos, no entraron a la tierra prometida. Dice el versículo 13, de ahí de Números 20. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, aún en medio de eso él honró su nombre. Amén, bendito sea nuestro Dios. ¿Se acuerdan que la otra vez les mostré que Dios le dijo, les voy a dar pan? Y Moisés fue y le dijo, Dios les va a dar pan y les va a dar carne. ¿Y qué ese Dios? Respaldó eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, dice, él hizo lo que debía hacer con su pueblo, a pesar de su pueblo, a pesar de sus líderes. Mire lo que hizo Dios. Él se santificó, les dio agua que tomaran ahí. Si él hubiera sido como nosotros, él pudo haber dicho, no, ya no voy a dar agua, porque él le golpeó 2 veces. No, no hay agua para ustedes. Estoy muy ofendido. Estoy muy ofendido con ustedes, mi pueblo, y aún con los líderes, con los pastores, con los ancianos, porque ustedes ni me creen ni me aman. Pero ¿qué dijo la Biblia? Él honró su nombre, él santificó su nombre ahí. Porque en 2 de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso también dice la Biblia que en las tardes tenemos que venir a agradecer por su fidelidad. Porque él fue fiel a nosotros en ese día a pesar de haber sido infieles. Porque la verdad se nos olvida de él. Quizá cuando usted despierta, sí, Señor, gracias por ese día. Y a veces ni nos acordamos. Y en el transcurso del día ni nos acordamos de él. ¿No? Pero gracias a Dios que Él fue fiel con usted ese día. Sí, Él fue fiel. Él estuvo con nosotros. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué Moisés y Aarón no entraron? Aún María se murió ahí. Vamos a ir a Deuteronomio 2:14 al 15. Deuteronomio 2:14 al 15. Ahí dice, ahí Moisés dice unas palabras muy serias acerca de lo que significa precisamente Sin, Cades, en Mizpat. Dice el versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades, Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, ¿cuánto fueron? Fueron 38 años por su incredulidad. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento como Jehová les había jurado. Y entonces Dios había jurado que el que no creyera no entraría en el reposo. Y como ellos no creyeron, entonces ellos perecieron en el desierto. Y no solo eso, porque en el versículo 15 dice, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Está hablando de que nuestro ser natural, nuestro viejo hombre, no puede entrar a la tierra prometida. Porque el viejo hombre no cree, no tiene fe
pero el nuevo hombre sí. Por eso tenemos que revestirnos, vestidos del nuevo hombre. Entonces, con la vieja generación no hay esperanza. ¿Qué significa esto? Adán, lo adámico, el viejo hombre, no puede ser educado, no puede ser mejorado. Hay un dicho que un hermano dijo una vez: perro viejo no aprende truco nuevo. Está hablando de nuestro viejo hombre. Él no puede educarse, él no puede mejorar. Está destinado, dice Pablo que el viejo hombre está lleno de vicios, deseos engañosos, dice. Él no puede educarse, no puede ser mejorado. Por lo tanto, lo único que merece nuestro viejo hombre es ser sepultado. Solamente el nuevo hombre, que es Cristo, es el que es figura de Josué, porque cuando Moisés, Aarón, María, los líderes y toda esa generación quedaron postrados en el desierto, ¿quiénes sí entraron de esa generación? Josué y Caleb. Josué es el tipo de Cristo. Por eso hemos dicho que en esta vida de la iglesia no venimos para ser mejorados, venimos para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Solamente hay en la nueva creación posesión verdadera. Por eso Moisés no podía entrar a la tierra, porque Moisés representa al antiguo pacto. En cambio, Josué, cuyo nombre es muy semejante al de Jesús en el hebreo, y además es figura del Señor Jesús, él sí introduciría al pueblo a la tierra, porque no es la ley de Moisés, sino la gracia y la verdad de Jesús las que introducen al pueblo de Dios en la tierra prometida. Por eso no hay ley aquí, es gracia, es la realidad. Amén. Entonces, ¿qué había que hacer con la vieja creación? Simplemente sepultarla. No hay esperanza en nada adámico. La palabra del Señor dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Dijo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer otra vez. Dice que el que nace de agua del Espíritu puede entrar al reino. Amén. Entonces aquí tenemos a Moisés que tenía que quedar antes de entrar a la tierra. Él le faltaba poquito para entrar a la tierra prometida. Pero él no entró porque él prestó un servicio, pero el servicio definitivo no le correspondía a Moisés. Por eso Moisés profetizó y él dijo: profeta como yo, os levantará el Señor, a él oiréis. Él se refería a Cristo, pero Josué vino como en figura. Acuérdense de todo eso. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Números 20, 14 al 21. Dice Números 14 al 21. Vamos a ver otra lección que aconteció en Cades. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. ¿Se acuerdan que Edom es Esaú? Diciendo: así dice Israel tu hermano. ¿Por qué su hermano? Porque es Jacob. No, perdón, es Esaú, su hermano. Jacob y Israel, aquí es Israel, y Edom son hermanos porque es Jacob y Esaú. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. Ok, estamos en el 16, ¿verdad? 20 dice: y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Dice el 17: te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él.
Y eso lo complementa Deuteronomio capítulo 2. ¿Por qué Israel actuó de esta manera? Porque ahí en Eliad, en Abrona, en Ezión-Geber, en esa parte donde ya mostramos, habían recibido instrucción de Dios mismo. Por eso Edom, no es que Edom fuera malo, sino que es plan de Dios. Es plan de Dios. Ahorita ustedes van a entender porque dice Deuteronomio 2, versículo 3 en adelante, dice: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y comenzaron a subir desde el golfo de Agaba rumbo hacia la tierra prometida. Dijo Dios: manda al pueblo diciendo: pasando nosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos. Se dan cuenta que Dios dijo: porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de su pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elat y Ezión-Geber. Entonces Dios ya les había dado el orden. ¿No les parece muy importante que, porque ellos hubieran dicho: es que nosotros somos el pueblo de Dios? Y a veces nosotros hemos cometido estos errores que Dios quiere que aprendamos. Ellos, ¿verdad? Como el pueblo del Señor, podrían haberse creído y decir: es que tenemos derecho sobre todos. Si Dios dice que destruyamos a los gigantes, que destruyamos esto, que hagamos todo eso, pero Dios reservó a los hijos de Esaú, al pueblo de Edom. Y eso tiene una lección para nosotros. Porque a veces nosotros pensamos: vamos a rodear esta finca o este lugar de esta persona para que Dios nos las dé. Pero el Señor dijo: no codiciarás nada de tu prójimo, ni de su mujer, ni de su buey, ni de su tierra, ni su casa, ni su hacienda, ni nada de tu prójimo. Pero en el camino uno se le olvida de ese mandamiento, así como ellos. Y nosotros a veces pensamos que nosotros somos el pueblo de Dios. Y estos otros son los de Esaú. Y como nosotros somos pueblo, podemos tomar lo que nosotros queramos. Hay un versículo que dice que todo el lugar donde pisare la planta de tus pies es tuyo. Y me acuerdo que una vez estaba allá en Estados Unidos y sí, hubo una marcha y salí con mi pancarta que decía, mi cartelón ahí decía, puse ese versículo pues, como buscando, como yo defendiendo mi derecho, ¿no? O sea, la Biblia dice que donde pise la planta de sus pies es tuyo, y sí lo dice, pero hay excepciones aquí como Edom. Dios dice: no los toques, yo se los he dado a ellos, así que no es tuyo, ni tomes nada de ellos, ¿no? Entonces, pero aquí está la santidad de Dios, el juicio de Dios contra el pecado, porque podemos pecar, porque el codicia es pecado. Entonces, aquí vemos que Dios disciplinó al pueblo para que ellos anduvieran rectamente para con los demás. No por ser el pueblo de Dios tenemos el derecho de menospreciar a otros. Y esa lección hay que aprender en Cades, que significa la santidad de Dios. Por tanto, hermanos, para nosotros hoy tengamos cuidado de no codiciar cosas de otros. Mire, y eso fue para mí y se los comparto a ustedes.
Yo cuando salgo, porque nosotros en esta iglesia local necesitamos de un terreno, necesitamos de una casa, ¿no? Que sea propia de la iglesia. Y cuando yo paso por ahí, veo un terreno, veo una casa y digo, esto fuera para la iglesia. Sin darme cuenta que estoy codiciando. ¿Cuántos de ustedes han dicho, esto para la iglesia, hermano? Tiene buena intención, pero es codicia. Es codicia. ¿Sabían ustedes eso? Yo no lo sabía. Y ahora Dios me está corrigiendo. O sea, yo no debo de decir eso, no, ni debo de pensar. Porque yo, hermano, eso es codiciar bienes ajenos, que no es un mandamiento, eso no es pecado, eso. ¿Verdad? O sea, bueno, a un balance, pues, por ejemplo, si está un lugar donde tiene un letrero donde dice se renta, se vende, pues ya es otra cosa. Pero que usted llegue y dice, declaro por fe que esto es para la... No, espérate, porque ese lugar tiene dueño. Tiene dueño, ¿no? Y ya estoy codiciando lo que no es mío. ¿Me explico? Entonces tengamos cuidado de pensar y hablar, pronunciar palabras positivas. Y a veces las palabras positivas son codiciando los bienes ajenos. Y porque hay lugares donde usan, se llama, eso es no sé, no me acuerdo si se llama metafísica, ¿no? Donde declaras de la prosperidad, ¿no? Decláralo es tuyo, decláralo es tuyo. Espérate, porque o sea, no se puede así, porque aquí lo estamos viendo en la lección. O sea, declaro que este lugar ya es de nosotros. No, espérate, este lugar tiene un dueño. Ahora, imagínate si decimos eso y si Dios dice, pues es tuyo, pues, ¿y qué vamos a hacer con los vecinos? Pues váyanse ya, no. Imagínense, hermano, o sea, necesitamos aprender esto. Amén. Porque si nosotros declaramos, hacemos pronunciaciones positivas, eso es brujería, eso es hechicería. Y lo usamos para quedarse con propiedades de otras personas. Es como trayendo maldición sobre otros y quedándose con sus bienes. Y se dan cuenta que el Señor no permitió que Israel hiciera eso con Edom. No permitió. Ni un poquito. Ellos tomaron de ahí. No se metan con ellos. Yo les di. Amén. Leamos otro en Jueces 11. Hay otra historia y con esto terminamos. Vamos a ir a Jueces 11 donde hubo una disputa con los moabitas en el tiempo de Jefté, y Jefté, respondiendo a los cuestionamientos y acusaciones de los moabitas, apela a la memoria del paso de Israel por estas tierras. Dice el versículo 14. Vamos a leer 14 en adelante hasta el 17. Jueces 11, 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. 15. Para decirle, Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Eso quiere decir que el pueblo de Dios, que es santo y que es amado por Dios, no es un pueblo maleducado, malcriado. Mire, y eso lo hemos aprendido gracias a Dios. Y hay cosas que estamos bien y hay cosas que tenemos que arreglar. Por ejemplo, cuando rentamos algún lugar para los bautizos, para hacer nuestras reuniones, ¿qué hacemos? Hay que dejarlo limpio. Hay que dejarlo limpio, ¿no? Aquí también este lugar, los líderes, los diáconos dicen: hay que limpiar, hay que barrer, y ahí los veo limpiando, porque hay que dar buen testimonio. Amén. Porque no somos malcriados, maleducados. ¿No? Podemos, pues, no, ni ensuciamos. No, hay que
mostrar, que honrar el nombre de Dios, ¿no? Entonces, porque podemos creer que somos los preferidos y que tenemos derecho de hacer lo que Dios nos permite hacer. Podemos pensar eso, pero el Señor corrige aquí en Cádiz. El Señor corrige primero a los que ama, ¿verdad? Entonces corrige a los suyos y después corrige al mundo. Entonces primero el Señor trata con los que ama y trata con nosotros. Por ejemplo, ¿cómo el Señor va a decir a todas las demás personas que dejen de pecar, que se porten bien, y no corrige a su iglesia? Por eso Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Si nosotros pensamos que somos los favoritos de Dios y nos vamos a extralimitar, Dios no lo va a permitir. Por eso Pablo le dijo a ¿quiénes eran? Los corintios, dice, todo me es lícito, pero no edifica. Todo me es lícito, pero no me conviene, no me dejaré dominar de ellas. O sea, no podemos, no, porque sabemos, por ejemplo, ya pasó el Día de Muertos, ¿no? Y si usted tiene la madurez y compra un pan de muerto y usted se lo come con un cafecito. Pero si hay un hermano que tiene débil conciencia, entonces, ¿qué? O sea, se da cuenta que no podemos hacer lo que queramos. Pues es lo que está enseñando aquí. Entonces, Dios a los que ama los disciplina y los mantiene dentro de la línea. Eso significa Cades. Tiene que ver con la santidad de Dios. Entonces, Dios mantiene dentro de la línea, de su línea, de la santidad de Dios, como de la representación de Dios, y le hace a su pueblo respetar el derecho ajeno. Yo creo que ahí sacó Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Cuando ellos más adelante pidieron permiso y no se los dieron, y los vinieron a atacar, fue que se defendieron y Dios les dio la tierra, pero ya después se dan cuenta. Pero es cuando Dios dice, no cuando nosotros queramos. Amén. O sea, no estoy diciendo que no hay que creer, porque dice la Biblia que Dios sabe qué necesidades tenemos antes de que lo que pidamos. Por ejemplo, ahí está, como iglesia local, Dios sabe que necesitamos de un lugar propio. Pero no nos vamos a afanar y no vamos a andar declarando que esto es de nosotros. No, no. Señor, tú sabes. Y en tu tiempo. Es más, ni donde menos o donde más pensamos que es, Dios dice, yo tengo algo mejor para ti, ¿no? Pero a veces nos aferramos y les declaramos y eso no es correcto. Entonces, hermanos, cuando ellos pidieron permiso, Dios sí les dio conquistar esos lugares. Entonces, tenemos que aprender de los hijos de Israel. Por ejemplo, no porque yo soy un hijo de Dios, no debo de pagar impuestos. No porque soy un hijo de Dios, entonces no voy a respetar a las demás personas, a las autoridades. No porque soy un pueblo de Dios, no voy a respetar los derechos ajenos. Al contrario, a los primeros que se nos exige integridad y entereza es a los hijos de Dios y a los siervos de Dios. Por eso tengamos cuidado de pronunciar algo en contra de las autoridades. No, o sea, no podemos, no porque sabemos que están mal. Es más, nosotros hemos entendido que la Biblia en Apocalipsis les llama bestias a ellos. No bestias en el sentido de que son bestias, pues son animales, sino que son bestias porque así están representados allá. Pero no por eso le vamos a decir esas bestias, ¿no? No entienden. No, necesitamos, al contrario, Dios nos manda a que oremos por ellos, a que los respetemos. Porque, hermano, no es, Dios tiene que juzgar, porque a veces somos afines de ahorita como está, ¿no? De los de la derecha, los de la izquierda, ¿no? Ustedes saben quiénes son de la izquierda y quiénes son los de la derecha. Y los cristianos, hay algunos que defienden la izquierda, hay algunos cristianos que defienden a los de la derecha. Hay unos cristianos que piensan que son fifís y otros son, ¿cómo le llama el otro? Chairos. ¿Qué somos nosotros? ¿Fifís o chairos?
Ninguno de esos. Y respetamos, ¿no? El que quiera ser fifí, el que quiera ser chairo, lo respetamos, pero nosotros nada que ver con eso. Ni somos de la izquierda, ni somos de la derecha. Somos hijos de Dios que respetamos, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Amén. ¿Se dan cuenta lo que estamos aprendiendo aquí? Porque nosotros debemos de llevar, Dios exige integridad y interesa a todos nosotros, sus hijos, sus siervos. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? ¿Qué Dios les enseñó ahí? Ellos respetaron a Moab, ellos respetaron a Edom. ¿Y qué? ¿Puedes poner otra vez la imagen, Emily, por favor, o Evan? Y ya con eso termino. La imagen que pusiste hace rato. Ok. De aquí, si notan aquí, en Elad, Acción Geber, Abrona, aquí llegaron, antes de llegar a Cades. Ellos querían ir por este lado, si notan, camino del rey. Voltean para acá, estoy hablando. Aquí está el camino del rey. Ahí es una ruta para llegar acá, a Moab. Pero ellos no fueron porque respetaron. Dios les dijo, respétenlos. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué hicieron? Entonces ellos fueron, Dios los educó. Se fueron de ese lado. Y y de aquí Dios ellos tenían que esperar las instrucciones porque todavía falta para llegar acá. ¿De acuerdo? Entonces, debemos aprender aquí en esta jornada a permanecer bajo la disciplina del Señor, bajo el juicio de Dios, hasta que el Señor mismo diga qué es el próximo paso que tenemos que dar. Entonces aquí las lecciones de Cades acerca de la santidad de Dios, la disciplina de Dios, el juicio de Dios al pecado, el mantenimiento del pueblo de Dios dentro de los límites de la integridad, son lecciones que debemos tener grabadas en nuestro corazón, porque para nosotros se escribieron los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Pero acuérdense, pues no es una mejora, no es que nuestro viejo hombre se eduque, no. Es viviendo a Cristo. ¿Vives a Cristo? Tú respetas a los demás. Viviendo a Cristo se respeta a los demás. Porque nuestro viejo hombre siempre va a salir, va a querer pelear, va a defender sus derechos. Amén. Entonces terminamos con esta jornada hoy y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has concedido. Gracias por estas lecciones de la jornada de Cades, Señor. Permítanos, Señor, ser gente, Señor, que está aprendiendo, que somos gente de fe y que aún respetamos a los demás para que, Señor, podamos llegar a disfrutar a Cristo totalmente, que es entrar a la tierra prometida, llegar a ese nivel, Padre. Señor, solamente viviendo tu vida, que tú te formes en nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu pueblo, gracias por mis hermanos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.